La herrería de su tatarabuelo permaneció sellada desde 1910, lo que su perro olfateó. Era de la revolución. El sol de Zacatecas es un juez implacable. No perdona, no negocia. Cae a plomo sobre la tierra agrietada, sobre los lomos del ganado que busca la sombra flaca de un huizache, y sobre mis propios hombros, curtidos por 42 años de vivir bajo su dominio. Mi nombre es Martín Herrera, y esta tierra no es solo mi sustento, es el mapa de mis venas, el eco de mi apellido. El rancho La Escondida ha sido de los Herrera desde que la memoria tiene uso de razón, un legado de sudor, callos y una terquedad tan dura como la sequía de agosto. Desde que mi Laura se me fue hace 5 años, el silencio de la casa grande a veces pesa más que una jornada de cosecha. Solo lo rompen los pasos de mi hija Elena, que a sus 16 años vive entre dos mundos, el de sus libros y el de este polvo que a mí me dio la vida, y la voz que nunca me falta, el ladrido sabio y protector de Chato. Chato no es un perro cualquiera. Es un Doberman de pelaje negro y brillante como obsidiana, con una inteligencia en la mirada que a veces me asusta. No es de pedigrí ni de concursos. Es un guardián nacido de esta misma tierra. Sus ancestros cuidaron estos corrales, y él heredó la misma lealtad silenciosa. Para la gente del rancho, Chato es más que un perro. Es un centinela que entiende el lenguaje del viento y el olor de la amenaza. Y esa tarde, mientras recorríamos el lindero norte, el que colinda con las tierras de don Ramiro Saldaña, Chato me demostró que su instinto iba más allá de lo que yo podía comprender. El aire olía a tierra seca y a orégano silvestre. El cielo, de un azul profundo y sin nubes, se estiraba hasta el infinito, salpicado por la silueta de los cerros que vigilan nuestro valle. Íbamos revisando el alambre de púas, una tarea monótona que me daba tiempo para pensar. Pensaba en Elena, en su futuro, en si querría quedarse aquí o buscaría una vida en la ciudad, lejos del polvo y del sol. Pensaba en los precios del maíz, siempre tan inciertos, y en la insistencia cada vez más pesada de don Ramiro para que le vendiera. Martín, me había dicho la semana pasada con esa sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Son otros tiempos. Un hombre solo no puede con tanto. Te ofrezco un buen dinero, para que tú y tu muchacha vivan tranquilos. Tranquilos. Como si la tranquilidad se pudiera comprar y no se ganara cada día al sentir la tierra firme bajo las botas. Fue entonces cuando Chato se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó como una cuerda de guitarra. Las orejas, alertas, apuntaban hacia la vieja herrería de mi tatarabuelo Fermín, una construcción de adobe y piedra que se caía a pedazos al fondo de la propiedad, a unos 100 metros del casco principal de la hacienda. Gruñó, un sonido bajo, gutural, que no era de agresión, sino de una profunda y extraña curiosidad. Caminó despacio, con el hocico pegado al suelo hasta la puerta de la herrería. Una puerta de mezquite macizo, cerrada con un candado tan grande y oxidado que parecía una criatura de hierro fosilizada. Las ventanas estaban selladas con tablas gruesas, grises por el sol y la lluvia de más de un siglo. Nadie en mi familia había entrado a ese lugar desde 1910. La historia, contada en susurros por mi abuela, era que mi tatarabuelo Fermín la había cerrado el día que se fue a la revolución y había dicho que nadie la abra hasta que la tierra sea de quien la trabaja de verdad. Y nunca regresó. Su nombre se convirtió en leyenda, en un fantasma honorable que habitaba los rincones de nuestra memoria familiar. Chato no le hacía caso al candado. Olfateaba con una insistencia febril una sección de la pared de adobe, justo a la derecha de la puerta, cerca de los cimientos de piedra. Raspaba la tierra con sus patas delanteras, gimoteando suavemente. «¿Qué pasa, Chato? ¿Qué hueles, amigo?», le pregunté, acercándome. Me agaché a su lado. El olor era a tierra húmeda, a encierro, a algo metálico y viejo. Nada fuera de lo común para una construcción abandonada. Pero el perro no se detenía. Su comportamiento era tan inusual, tan cargado de una urgencia que no podía ignorar, que algo dentro de mí se movió.
La imagen de mi abuela sentada en su mecedora, con su rebozo cubriéndole los hombros, me vino a la mente con una claridad abrumadora. Tu tatarabuelo, Martín, me contaba, era un hombre de secretos. Decía que en el corazón del hierro guardaba el corazón de su gente. Un cofre. Escondió un cofre con la esperanza de la familia. Siempre había pensado que era una de esas historias que se cuentan para adornar el pasado, para darle un toque de heroísmo a la rutina del campo. Pero viendo a Chato, con esa devoción casi sagrada por un punto invisible en el suelo, empecé a dudar, y la presión de don Ramiro como una piedra en el zapato me hizo pensar. ¿Y si la historia era cierta? ¿Y si en ese lugar olvidado había algo que pudiera ayudarme a defender lo nuestro? La idea era descabellada, una fantasía de niño, pero en la soledad del campo, a veces las fantasías son lo único a lo que uno puede aferrarse. Vamos, Chato, déjalo ya, le dije, tirando suavemente de su collar. Obedeció, pero se giró 3 veces para mirar hacia la herrería mientras nos alejábamos, como si dejara una parte de su alma allí, vigilando un secreto que solo él podía oler. Esa noche, mientras cenaba con Elena, no pude quitarme de la cabeza la imagen del perro rascando la tierra. El silencio en la mesa era denso, lleno de las cosas que no nos decíamos. ¿Pasa algo, papá?, preguntó Elena, levantando la vista de su plato de frijoles con queso. Su mirada, tan parecida a la de su madre, tenía la capacidad de desarmarme. No, mija, nada. Solo pensaba en el tatarabuelo Fermín. Ella frunció el ceño. ¿El de la revolución? ¿El de la herrería? Asentí. Hoy Chato se puso muy raro por allá. No quería moverse de la puerta. Elena se encogió de hombros con ese aire de pragmatismo adolescente que a veces me sacaba de quicio. A lo mejor olió un zorrillo o un tlacuache. Es un perro, papá. No era eso, respondí, más para mí que para ella. Era otra cosa. Me levanté de la mesa y fui al pequeño cuarto que mi padre usaba como oficina. Olía a papel viejo y a tabaco, aunque él llevaba 10 años muerto. En un rincón, apilados en un baúl de madera, estaban los archivos de la familia, títulos de propiedad, actas de nacimiento, cartas. Encendí la lámpara de escritorio y empecé a buscar. Mis manos, ásperas y agrietadas por el trabajo, pasaban con torpeza las hojas amarillentas y frágiles. Buscaba algo, cualquier cosa, sobre Fermín Herrera. Encontré cartas de mi bisabuelo, recados de mi abuelo, pero del tatarabuelo casi nada. Solo una pequeña libreta de cuero con la cubierta desgastada. Dentro, con una caligrafía elegante pero casi borrada por el tiempo, había anotaciones sobre pedidos de herraduras, reparaciones de arados y, entremezclados, unos apuntes extraños. La serpiente amenaza el nopal. Debemos forjar el acero que defienda la raíz. El corazón no se guarda en el pecho sino bajo la piedra que da de beber al fuego. Frases crípticas, poéticas, que no tenían sentido para mí, pero una de ellas me heló la sangre. Estaba fechada en octubre de 1910, justo antes de que, según la leyenda, se fuera. Hoy sello la fragua. El tesoro de los libres no es de oro, sino de tinta y pólvora. Que el guardián fiel lo proteja hasta que la justicia florezca de nuevo en esta tierra. ¿El guardián fiel? Miré por la ventana. Chato estaba echado en el porche, con la cabeza entre las patas, pero sus ojos estaban fijos en la dirección de la herrería, como una estatua vigilante en la oscuridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Podría ser que un instinto animal, una lealtad que trascendía generaciones, estuviera guiando a mi perro? La idea era una locura, material de corridos y leyendas de pueblo. Pero la amenaza de don Ramiro era real. Su ambición era un cáncer que quería devorar mi herencia. Al día siguiente tomé una decisión. Iría al pueblo a ver a doña Celestina. A sus 90 y tantos años, era la memoria viva de la región. Su padre había sido el mejor amigo de mi bisabuelo, el hijo de Fermín. Si alguien sabía algo más que las leyendas familiares era ella. El pueblo de San Miguel del Alto no había cambiado mucho en 50 años. La misma iglesia con su cantera rosa,
La misma plaza con su kiosco desvencijado. Las mismas casas de adobe con puertas de colores vivos. Encontré a doña Celestina sentada en una mecedora en el patio de su casa, desgranando maíz con una lentitud parsimoniosa. Sus manos eran como mapas de arrugas, pero sus ojos, pequeños y oscuros, conservaban una chispa de lucidez asombrosa. Martín, hijo. ¡Qué milagro!, dijo, su voz frágil como una hoja seca. Hacía mucho que no te parabas por acá. Siéntate, siéntate. Le acerqué un taburete, y después de los saludos de rigor y las preguntas sobre la salud y la cosecha, fui al grano. Le conté sobre el comportamiento de Chato, sobre la libreta de mi tatarabuelo, sobre la presión de don Ramiro. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con la mirada perdida en el horizonte. Cuando terminé, se quedó callada un largo rato, mirando las mazorcas en su regazo. Fermín Herrera, suspiró al fin. Tu tatarabuelo era un hombre, de una sola pieza, más derecho que un maguey. Mi padre me contaba de él. No era solo un herrero. Era un hombre de ideas, de los que creían que esta tierra pedía a gritos justicia. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los míos. La gente cree que se fue a pelear lejos, con Villa o con Zapata. Pero no. La verdadera guerra de Fermín se peleó aquí, en silencio. Él era el correo, el armero, el que guardaba los secretos de los revolucionarios de esta comarca. Su herrería no era solo para hacer rejas y arados. Martín, era un santuario. Se inclinó hacia mí bajando la voz. Mi padre decía que la noche antes de que los federales vinieran a buscarlo, Fermín trabajó hasta el amanecer, no golpeando el yunque a la vista de todos, sino abajo, en la oscuridad. Decía que estaba forjando el alma de la resistencia y que la había enterrado donde el fuego nace, y que había dejado un guardián que no necesita ojos para ver ni oídos para escuchar. ¿Abajo? ¿Donde el fuego nace? Repetí confundido. Así decía mi padre. La fragua, Martín. El corazón de una herrería es la fragua. Ahí es donde nace el fuego. Las palabras de doña Celestina resonaron en mi cabeza durante todo el camino de regreso al rancho. Abajo de la fragua, el corazón no se guarda en el pecho, sino bajo la piedra que da de beber al fuego. Las frases de la libreta empezaban a cobrar un sentido aterrador y fascinante. Esa misma tarde, como si el destino quisiera empujarme, una camioneta de lujo, de esas que no pertenecen a este paisaje de polvo, levantó una nube de tierra al entrar por el camino principal de la escondida. Era don Ramiro, esta vez acompañado de un hombre con traje que olía a ciudad y a papeles. Martín, buenas tardes, dijo Saldaña, bajándose con aire de patrón. Te presento al licenciado Morales. Viene de la capital. Traemos una oferta que no podrás rechazar. Es la última. Me mantuve firme en el porche, con Chato a mi lado, que gruñía en voz baja sin quitarle los ojos de encima a los recién llegados. No los invité a pasar. No tengo nada que hablar con ustedes, don Ramiro. Esta tierra no está en venta, dije, con la voz más firme que pude encontrar. El licenciado Morales dio un paso al frente, con un portafolio en la mano. Señor Herrera, entendemos su apego sentimental, pero seamos prácticos. Tenemos registros en el catastro que indican una irregularidad en sus linderos. Un litigio podría ser largo y costoso. Don Ramiro solo quiere evitarle problemas. Era una amenaza velada, un golpe bajo. Sabían que yo no tenía el dinero ni los contactos para pelear en un juzgado. Sentí una oleada de rabia impotente. Miré a don Ramiro, su rostro satisfecho, su sonrisa de coyote, y en ese momento supe que no tenía otra opción. Tenía que abrir la herrería. Tenía que descubrir si las historias de mi abuela y las palabras de doña Celestina eran algo más que el eco del pasado. Esperé a que la noche cayera por completo. Una noche sin luna, oscura y pesada. Le dije a Elena que se encerrara en la casa y que no saliera por nada del mundo. Ella me miró con miedo, pero también con una nueva comprensión. Creo que por primera vez entendió que esto no era un juego, que la amenaza sobre nuestro hogar era real.
Fui al cobertizo y tomé una barreta, un marro y una lámpara de petróleo. Chato me esperaba junto a la puerta, moviendo la cola, sus ojos brillando en la oscuridad. Parecía saber exactamente lo que íbamos a hacer. Caminamos en silencio hacia la vieja herrería. El aire estaba quieto, solo se oía el canto de los grillos y el latido de mi propio corazón, que golpeaba en mis oídos como un tambor. El candado era una bestia de hierro. Coloqué la punta de la barreta en el eslabón y golpeé con el marro. El sonido metálico y seco rompió el silencio de la noche. 1, 2, 3 veces. El óxido se desprendió como costras de sangre seca. Al 10º golpe, con un quejido agónico, el metal cedió. El candado cayó al suelo con un ruido sordo. Por un momento me quedé quieto, escuchando, esperando. Nada. Solo el viento que empezaba a levantarse. Empujé la puerta. Se resistió, arañando el suelo con un lamento prolongado, como si despertara de un sueño de 100 años. Un soplo de aire viciado salió del interior, un olor a hollín frío, a metal dormido, a tiempo encapsulado. Encendí la lámpara de petróleo y levanté la luz. El interior era una catedral de sombras. El haz de luz danzaba sobre las paredes de adobe, revelando herramientas colgadas en ganchos, cubiertas por una gruesa capa de polvo y telarañas. Había tenazas de todas las formas y tamaños, martillos, cinceles, yunques de distintos tipos. En el centro, imponente como un altar pagano, estaba la fragua de piedra y ladrillo, con su boca oscura y su chimenea que se perdía en la penumbra del techo. Sentí como si hubiera entrado en una tumba, la tumba de mi tatarabuelo Fermín. Pero no era un lugar de muerte, sino de una vida suspendida. Podía casi oír el eco del martillo golpeando el acero al rojo vivo, sentir el calor del fuego, oler el sudor de un hombre que forjaba el futuro en secreto. Chato entró detrás de mí, sin ladrar, moviéndose con un respeto inusual. Recorrió el lugar con el hocico, y luego fue directamente a la base de la fragua, y se sentó, mirándome fijamente. «Donde el fuego nace», había dicho doña Celestina. Dejé la lámpara en el suelo y me arrodillé. La base de la fragua estaba hecha de grandes piedras planas. Examiné cada una, buscando alguna marca, alguna señal. Nada. Empujé, tiré, intenté hacer palanca con la barreta. Estaban selladas con una mezcla de cal y arena que el tiempo había endurecido como el cemento. El desaliento empezó a invadirme. Quizás todo había sido una locura, una ilusión tejida con cuentos de viejos y el instinto de un perro. Estaba a punto de rendirme, cuando Chato empezó a rascar de nuevo, no en las piedras, sino en el suelo de tierra apisonada, justo delante de la fragua, en un rincón oscuro cubierto por un montón de tablas podridas y escoria de carbón. «¿Qué hay ahí, amigo?», le susurré. Aparté las tablas con cuidado. Se deshacían al tacto. Debajo, la tierra parecía diferente, más suelta. Recordé de nuevo las palabras de mi abuela. Un cofre. Escondió un cofre. Empecé a cavar con mis propias manos. La tierra estaba fría y un poco húmeda. No había cavado más de un palmo cuando mis dedos tocaron algo duro. No era piedra, era madera. Limpié la tierra con desesperación. Era el borde de una caja de madera, reforzada con tiras de hierro. Era más grande de lo que había imaginado. Usé la barreta para hacer palanca y, con un esfuerzo que me dejó sin aliento, logré desenterrarla. La arrastré hacia la luz de la lámpara. Era un cofre de mezquite, oscuro y pesado, con herrajes forjados a mano. No tenía cerradura. En su lugar, un complejo mecanismo de pasadores de hierro lo mantenía sellado. Me tomó casi media hora descifrar cómo abrirlo. Era un rompecabezas de herrero, una prueba de ingenio. Finalmente, con un clic metálico, la tapa se liberó. Contuve la respiración y la levanté. El olor que salió del interior era una mezcla de aceite de linaza, cuero viejo y pólvora. Lo primero que vi, envuelto en un trozo de lona encerada, fue un juego de herramientas de herrería que nunca había visto. No eran para herraduras. Eran finas, delicadas,
casi quirúrgicas. Cinceles diminutos, martillos de bola con cabezas pulidas como espejos. Eran las herramientas de un artista, de un grabador, o quizás de un armero. Debajo había un paquete de cartas, atadas con un cordón de cuero. Las desaté con manos temblorosas. La tinta estaba desvaída, pero la escritura era clara. Eran comunicaciones entre mi tatarabuelo y otros líderes revolucionarios de la región. No eran cartas de soldados, sino de estrategas. Hablaban de rutas seguras para mover armas, de la fabricación de piezas para rifles, de nombres en clave, de planes para sabotear las líneas de ferrocarril de los federales. Mi tatarabuelo no era un simple ranchero que se había ido a la bola. Era una pieza clave, un pilar silencioso de la insurgencia en Zacatecas. El orgullo me inundó el pecho, un orgullo tan profundo y antiguo como la tierra que pisaba. Luego encontré un objeto envuelto en un paño de terciopelo que alguna vez fue rojo. Lo desenvolví. Era un medallón de hierro forjado del tamaño de la palma de mi mano. No era una medalla religiosa. Tenía la forma de un corazón de maguey, y en el centro, grabada con una maestría increíble, la silueta de un águila devorando a una serpiente. El corazón de acero, el alma de la resistencia. Era un símbolo, un estandarte de su causa, forjado en el secreto de esta misma herrería. Sentí que las lágrimas me nublaban los ojos. Era la herencia de un hombre al que no conocí, pero cuya sangre corría por mis venas. Un hombre que arriesgó todo por un ideal, pero aún había algo más en el fondo del cofre. Un paquete más grande, envuelto en varias capas de hule para protegerlo de la humedad. Lo saqué y lo desenvolví con un cuidado reverencial. Era una carpeta de cuero. Dentro, cuidadosamente doblados, había documentos. Al principio no entendí lo que eran. Parecían mapas dibujados a mano, con anotaciones y sellos. Pero al desplegar el documento principal, mi corazón dio un vuelco. Era un título de propiedad. No uno moderno del registro agrario, sino uno de los originales, emitido por el gobierno revolucionario después del reparto de tierras. Estaba firmado por generales cuyos nombres solo había leído en los libros de historia. El documento no solo ratificaba la posesión de las tierras del rancho La Escondida para la familia Herrera, por su servicio a la causa de la libertad, sino que definía los linderos con una precisión inconfundible, incluyendo el arroyo del norte y los derechos de agua del manantial que don Ramiro afirmaba que estaban en su propiedad. Los registros irregulares que el licenciado de la capital había mencionado eran una farsa. Probablemente don Ramiro había usado dinero y poder para alterar los registros modernos, contando con que los documentos originales se habían perdido en el tiempo. Pero no contaba con la previsión de mi tatarabuelo. No contaba con que Fermín Herrera, además de forjar acero, había sabido resguardar la tinta. Este papel, amarillento y frágil, era más poderoso que todo el dinero de Saldaña. Era la prueba irrefutable de que esta tierra era nuestra, no por posesión, sino por derecho, un derecho ganado con sangre y sacrificio. Acaricié el documento, sintiendo el peso de la historia en mis manos. Miré a Chato, que estaba sentado a mi lado, observándome con sus ojos sabios. Él no había olido papel ni tinta. Había olido el metal del cofre, el rastro de la pólvora, el espíritu de un guardián que le había susurrado su secreto a través de un siglo de silencio. Se acercó y lamió mi mano, como diciendo, «Te lo dije». Abracé a mi perro en la penumbra de la herrería, rodeado por los fantasmas de mi pasado. Por primera vez en 5 años, desde que Laura se fue, no me sentí solo. Sentí la fuerza de mi tatarabuelo, la sabiduría de mi abuela, la lealtad inquebrantable de mi compañero de 4 patas. Ya no era solo Martín Herrera, el ranchero viudo que luchaba por sobrevivir. Era el custodio de un legado. Volví a la casa con el cofre. La luz de la cocina estaba encendida. Elena estaba sentada a la mesa, esperándome, con el rostro lleno de angustia. Cuando me vio entrar, sucio de tierra pero con una nueva luz en los ojos, se levantó de un salto. «Papá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?»,
No dije nada. Puse el cofre sobre la mesa de madera y lo abrí. Saqué los documentos, las cartas, el medallón. Esto, mija, le dije con la voz rota por la emoción, es lo que somos. Esta es nuestra raíz. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, leyendo las cartas de Fermín. Elena, que siempre había visto el rancho como una carga, como un lugar del pasado, ahora lo miraba con otros ojos. Vio el heroísmo, el sacrificio, la conexión con la gran historia de México que latía bajo nuestros pies. Vio que ser un herrera no era solo cuidar vacas y sembrar maíz, era ser heredero de un sueño de libertad. A la mañana siguiente, el sol no parecía tan implacable, parecía más bien un viejo amigo que venía a saludar. Yo me sentía otro hombre. La incertidumbre había sido reemplazada por una certeza de acero, tan fuerte como el medallón que ahora llevaba en el bolsillo. No esperé a que don Ramiro volviera. Fui yo quien lo buscó. Llegué a su hacienda, mucho más grande y lujosa que la mía, y pedí hablar con él. Salió al porche, con esa misma sonrisa arrogante. Supe que pensaba que yo venía a rendirme. Martín, qué sorpresa. ¿Recapacitaste? Dijo sirviéndose un vaso de agua fresca. Vengo a mostrarle algo, don Ramiro, respondí con calma. Puse la carpeta de cuero sobre la mesa que había entre nosotros. Él la miró con desdén. La abrí y saqué el título de propiedad original. Creo que ha habido un malentendido con nuestros linderos. Su sonrisa se congeló. Tomó el documento. Sus ojos recorrieron las firmas, los sellos, la fecha. El color se le fue del rostro. Lo releyó una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. El licenciado Morales, que había salido detrás de él, se asomó por encima de su hombro y palideció al instante. Esto es imposible. ¿De dónde sacó esto?, balbuceó Saldaña. Estaba donde mi tatarabuelo lo dejó en 1910, le respondí. En un lugar que ha estado sellado desde entonces. Un lugar que su ambición, afortunadamente, me obligó a abrir. Estos documentos serán registrados ante un notario y un juez esta misma semana. Cualquier intento de reclamo sobre mis tierras, o sobre los derechos del agua, será considerado un fraude. Y créame, ahora tengo una historia muy interesante que contar sobre mis antepasados y sobre cómo algunos todavía intentan robar lo que ellos defendieron. Don Ramiro Saldaña se quedó sin palabras. La arrogancia se había desmoronado, dejando al descubierto al hombre pequeño y avaro que realmente era. Sabía que había perdido, no solo la tierra, sino su reputación. La historia de Fermín Herrera y su tesoro revolucionario se extendería por toda la comarca como el fuego en el pasto seco. Me di la vuelta y me fui, dejándolo con el papel que representaba su derrota en las manos. Sentí un peso quitarse de mis hombros, un peso que no sabía que cargaba. El peso de la duda, del miedo, de la soledad. Cuando volví a la escondida, Elena me esperaba en la entrada. Me abrazó con una fuerza que no le conocía. Estoy orgullosa de ti, papá. Estoy orgullosa de ser una herrera. En ese momento, supe que el futuro del rancho estaba asegurado, no solo por los documentos, sino porque la nueva generación había encontrado por fin sus raíces. En los días siguientes, la herrería dejó de ser un lugar prohibido y se convirtió en el corazón del rancho. La limpiamos, la restauramos. Colgué las herramientas de Fermín en las paredes, enmarcamos algunas de sus cartas y colocamos el medallón en una pequeña vitrina sobre el yunque. Ya no era una tumba, era un museo vivo, un recordatorio constante de que la tierra guarda la memoria de quienes la amaron. La historia corrió por el pueblo. Doña Celestina lloró cuando le llevé el medallón para que lo viera. Te lo dije, Martín, el guardián fiel no olvida. La gente empezó a visitar la herrería, a escuchar la historia, y nuestro rancho, La Escondida, dejó de ser solo un pedazo de tierra para convertirse en un pedazo de la historia de todos. Esta tarde, mientras el sol empieza a pintar el cielo de naranja y morado, estoy sentado en el porche, con Elena a mi lado, que lee uno de los libros de historia de la Revolución con un interés que nunca antes le había visto. Chato descansa a mis pies.
con la cabeza sobre mis botas. El aire huele a tierra mojada, a promesa de vida. Miro mi rancho, mi herencia. Ya no veo solo trabajo y dificultades. Veo el legado de un herrero valiente, la resistencia de mi gente, el futuro de mi hija. Acaricio la cabeza de Chato. Él levanta la mirada, y en sus ojos color ámbar veo reflejada la lealtad que no entiende de tiempo ni de palabras. Él fue el puente entre el pasado y el presente, el guardián cuyo instinto desenterró la verdad. Comprendí que la tierra, la familia y la lealtad son hilos del mismo rebozo, y que aquí, en el corazón del vasto altiplano zacatecano, la historia no está muerta y enterrada, simplemente duerme bajo nuestros pies, esperando a que un guardián fiel nos muestre el camino a casa.